Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor Dios Todopoderoso sea sobre sus vidas en esta noche. Hoy estamos a día miércoles 24 de septiembre del año 2025. Agradecidos al Señor por este día que pasamos, agradecidos al Señor por lo que Él hizo, por lo que Él va a hacer todavía y por haber llegado ya a mitad de semana. Hoy estamos en la mitad de la semana de este mes de septiembre, ya vamos yendo para la última semana. Queremos dar las buenas noches a nuestra hermana Rosa en la ciudad de Solimar, departamento de Canelones, República Oriental del Uruguay. Que Dios la bendiga poderosamente y es nuestra oración, nuestro clamor al Señor de que la gracia de Dios esté sobre su vida, que Dios la guarde, que Dios la proteja, que el Señor sea su sombra en este día tan especial. Que Dios la venga a bendecir poderosamente. Y nosotros estamos aquí para compartir una palabra de Dios con todos ustedes. Le damos las buenas noches también a Carla Elizabeth, Luciana Elizabeth, Víctor Emanuel y Luciano, aquí en la ciudad de Casequí, Río Grande del Sur. Que Dios los bendiga poderosamente, que la gracia de Dios esté sobre sus vidas y que venga a derramar las más ricas bendiciones sobre cada uno de ellos. Estamos compartiendo una palabra de Dios en esta noche que hemos comenzado a hablar el lunes. Ayer no pudimos estar por fuerza mayor, tuvimos que viajar y llegamos bastante cansados del viaje todo el día y no pudimos estar, pero hoy vamos a continuar con nuestro tema, que va a ser también nuestro tema de esta cruzada evangelística que va a ser realizada a partir del día viernes, sábado y domingo a partir de las 18:30 horas aquí en la Iglesia Luz para los Pueblos, aquí en la calle o Rúa Prudente Domínguez 440, aquí en la ciudad de Casequí. Buenas noches a nuestra hermana Cleusa en la ciudad de San Francisco de Asís. Un gran abrazo a sus hijos, sus nueras, su esposo, sus nietos. Que Dios la bendiga poderosamente en esta noche. Que la gracia de Dios esté sobre la vida de nuestra hermana Cleusa en esta noche. Bien, habíamos quedado que los filisteos habían raptado el arca de la alianza. El arca representa la presencia de Dios. El arca representa la alianza de Dios con el pueblo de Israel. Resulta que se robaron el arca los filisteos, porque los israelitas quisieron presumir con respecto a Dios, y donde tenían sus líderes, aquellos que estaban para enseñar la palabra de Dios, eran dos hombres totalmente corruptos, pecadores, adúlteros, lo que usted quiera decir, de Ofni y de Finnes. Resulta que el arca va a ser capturada por los filisteos. Pero en el capítulo número 5, cuando nosotros comenzamos a leer la palabra del Señor, el arca en el campamento de los filisteos, va a comenzar diciendo la palabra de Dios así. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios y la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y le pusieron junto a Dagón. Cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y volvieron a su lugar. Volviéndose a levantar de mañana el siguiente día,
He aquí Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quedemos nosotros con el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura contra nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca de Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá al arca del Dios de Israel. Y aconteció que, cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios llegó a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos, a nosotros y nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca del Dios de Israel, y vuélvanse a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Se llevaron a la fuerza el arca de Dios. Convengamos que el arca de Dios representa la presencia de Dios. Representa la alianza de Dios con su pueblo. El arca de Dios llega primeramente a la ciudad de Asdod, una ciudad filistea. Allí van a llevar el arca del Señor como un botín, como un premio por el triunfo, por haber vencido la guerra. La van a poner en el templo de Dagón, que era su dios. Un ídolo, algo hecho de piedra, madera, y pusieron el arca de Dios dentro de este templo. Fue lo que nosotros leímos. Quisieron como que achicar al Dios de Israel, menospreciar al Dios de Israel, pues en esas épocas, cuando se levantaban batallas feroces entre las naciones, lo que prevalecía entre ellas eran los nombres de sus dioses. Pero ¿cuál va a ser la sorpresa? Que Dagón va a caer frente al arca. Que Dagón va a perder su cabeza y las palmas de sus manos. La presencia del Señor no es compatible con las tinieblas. La presencia del Señor no es compatible con la idolatría. La presencia del Señor no es compatible con el pecado, con la lujuria, con la concupiscencia, con el adulterio, con el vicio, con la prostitución. La presencia del Señor crea en nosotros temor. Y ese temor en nuestras vidas va a generar desde nuestro interior, desde nuestro espíritu, hacia afuera, la santidad. En eso es que Dios hizo el hombre a su semejanza.
a su imagen y semejanza. La imagen y semejanza del hombre con el Señor cuando fue creado fue justamente la santidad que había tanto en Adán como en Eva. La inocencia, la ignorancia que tenían ellos respecto al pecado. Pero cuando pecan, cuando desobedecen a Dios, entonces ellos abren una puerta al pecado. Y desde ese día entonces el hombre es condenado a muerte por su pecado. Ahora, volviendo a los filisteos y haciendo una comparación, podría ser hasta con nuestras vidas o con personas que conocemos. ¿Cuál es nuestro real relacionamiento con Dios? ¿Cómo invocamos nosotros la presencia de Dios? Donde nosotros vamos, donde nosotros estamos, donde nosotros trabajamos, donde nosotros estudiamos, donde nosotros nos encontramos con diversas personas. ¿Llevamos la presencia del Señor juntamente con nosotros? ¿Llevamos la presencia del Señor verdaderamente junto a nosotros? ¿Sucede algo diferente cuando entramos en un determinado lugar? ¿La presencia de Dios está con nosotros? La presencia de Dios había abandonado al pueblo de Israel. Y vea que el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios. Pero por varias veces Dios deja al pueblo de Israel solo para corregirlos, para alertarlos, para que ellos se vuelvan a Él con santidad. Esto nosotros encontramos en diferentes partes de la palabra del Señor. Ya desde que Moisés salió de Egipto con el pueblo de Israel, ellos levantaron para ellos un becerro de oro. Y vaya que quien construye aquel becerro de oro es Aarón, aquel que luego sería consagrado sacerdote, hermano de Moisés. Decidió agradar al pueblo antes que agradar a Dios. Cuando se enfrenta a Aarón con Moisés, Aarón va a decir que lanzó aquel oro que le había pedido al fuego y que de allí entonces salió el becerro de oro, como queriendo justificarse ante su hermano. Y de ahí para adelante vamos a encontrar como algo hasta repetitivo, por ejemplo, en el libro de Jueces. En el mismo libro de Josué, cuando ellos derrotan la ciudad de Jericó y todo lo que había allí en Jericó debería ser quemado, pero alguien toma del despojo que era maldito y trae para su tienda. Y cuando van a la guerra contra otra ciudad llamada Jai, ellos van a ser vencidos terriblemente. Porque alguien en el medio del pueblo había desobedecido al Señor Dios. Y por lo tanto, todo el pueblo sufrió las consecuencias. Ahora, el pueblo de Israel había deshonrado al Señor. Si leemos la historia del sacerdote Elí y de sus dos hijos, vamos a ver que el sacerdote Elí, ya por estar avanzado en edad, ya no podía más con sus hijos, no podía corregirlos. Carlos, buenas noches en la ciudad de Alegrete. Que Dios te bendiga poderosamente en esta noche. Un gran abrazo para ti, para tu hermano, para tu familia. Que Dios los bendiga poderosamente en esta noche.
Le damos las buenas noches a Elisa en la ciudad de Montevideo. Que Dios la bendiga poderosamente en esta noche. Que Dios la venga a guardar a ella, su esposo, su hija. Que la presencia del Señor esté sobre sus vidas. Y vamos viendo que esto es algo reiterativo en el pueblo de Israel, que se alejan del Señor. Llegamos al libro de Jueces, ni que hablar. Libro de Jueces, la palabra de Dios nos va a decir lo siguiente, que se repite a cada vez que se cambia de juez. Va a decir lo siguiente: y en aquel tiempo no había rey sobre Israel, y cada uno hacía lo que bien quería. Y el pueblo 2x3 estaba cayendo en idolatría, estaba cayendo en el pecado de adorar a otros dioses, y entonces venía el juicio de Dios sobre ellos. Que el juicio de Dios, cuando viene sobre una persona, no es nada más ni nada menos que consecuencia de aquellas decisiones equivocadas que tomamos. Tomamos una decisión equivocada y viene la consecuencia. Tomamos una decisión correcta y viene la consecuencia. Siempre después de cada decisión que tomamos va a haber una consecuencia, sea esta buena o mala. Y los hijos de Elí habían escogido pecar. Habían elegido desobedecer al Señor. Tal es así que llevaban mujeres aún hasta el santuario, donde estaba el arca de Dios. Su padre los corregía, pero ellos ya no obedecían al padre. Y ellos son los que van con el arca al campo de batalla, sin autoridad alguna de parte del Señor, sin temor de Dios en sus corazones. Y van a perder el arca para los filisteos. Y los filisteos de Asdod tienen la idea de poner o colocar el arca en el templo de Dagón. Quisieron mostrar, llevar como un gran trofeo del triunfo que habían tenido. Con esto ellos estaban diciendo al pueblo filisteo, a la ciudad de Asdod, que Dagón era más fuerte que el Señor Dios Todopoderoso. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que el Señor ha puesto debajo de los pies de Jesús todo principado y toda potestad. El mismo diablo está debajo de los pies de Jesús. La palabra de Dios dice que el diablo está debajo de los pies de aquellos que temen al Señor. Entonces podemos decir que el diablo está debajo de nuestros pies. Cuando reprendemos al diablo debemos de mirar abajo, porque es donde él está, en el suelo, debajo de nuestros pies. Lo cierto es que leemos la palabra de Dios y vamos a ver de que Dagón cayó postrado ante el arca. Aquel supuesto Dios, falso, engañoso, mentiroso, una obra de las tinieblas hecha por los filisteos, se va a quebrar esa imagen ante la presencia del Dios Todopoderoso. Su cabeza, sus manos van a ser quebradas. Pero ahí no termina todo. Ahí viene el juicio de Dios sobre los filisteos. Y los filisteos van a comenzar a sufrir con tumores que le van a salir. En otras traducciones de la Biblia, dicen que los filisteos van a comenzar a sufrir con el problema de hemorroides. En otras traducciones dicen esto. Cuando ellos deciden devolver el arca,
ellos van a tener que llevar una ofrenda especial. Van a tener que hacer por cada ciudad donde estuvo el arca, van a tener que hacer aquellos tumores o hemorroides que le salieron, van a tener que hacer un ejemplar de ese tumor, pero de oro, por cada ciudad. Así como también un ratón de oro por cada ciudad y llevársela al Señor. Ahora, aparentemente, la presencia del Señor está volviendo al pueblo de Israel. Están trayendo el arca, la esperanza de Israel. Israel se va a alegrar, Israel se va a gozar, porque están trayendo el arca. Llevan el arca entonces hasta un determinado lugar. Va a decir la palabra de Dios en el versículo número 11 del capítulo número 6, que luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores también de oro. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes, una ciudad. Aquel pueblo, aquella ciudad israelita ahora va a recibir el arca. Y dice la palabra de Dios, y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Se alegraron cuando vieron el arca, porque ellos necesitaban del Señor, necesitaban de la presencia del Señor sobre sus vidas. Ellos estaban sin la presencia del Señor, humillados, derrotados, angustiados. Así estaba el pueblo de Israel, como consecuencia de sus pecados. Pero ahora estaba llegando el arca, y el pueblo se regocijó, el pueblo se alegró. Los pobladores de Bet-Semes se alegraron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Allí estaban los levitas. Pero notemos que el arca no volvió a Silo, de donde fue sacado. No volvió a Silo, no volvió a aquel lugar. La palabra de Dios nos indica que las vacas caminaron de tal manera que no se desviaron ni a izquierda ni a la derecha, y llegaron hasta Bet-Semes, a la casa de este hombre llamado Josué, y allí había una gran roca, una gran piedra, y allí los levitas, que eran los guardianes, los responsables por la administración del culto al Señor, los que ofrecían los sacrificios, los que montaban la tienda, los que limpiaban el altar del sacrificio. Ellos estaban allí para honrar, para glorificar el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Allí estaban los levitas. Y van a bajar allí el arca. La van a poner allí. De repente, que ellos ponen esa arca allí, algo va a suceder. El pueblo estaba alegre,
el pueblo estaba sacrificando, estaba trayendo ofrendas al Señor. Pero hay cosas que nosotros debemos de saber, que debemos de aprender, que a Dios se lo sirve, se adora, de acuerdo con su santa y perfecta voluntad. Nosotros no podemos hacer nada absolutamente que no haya sido establecido por el Señor. Dios estableció la manera de la adoración. Dios estableció la manera de transportar el arca. Dios estableció absolutamente todo para que nosotros tengamos una buena vida espiritual. Pero los hombres de Bet-Semes cometieron un error. Los filisteos, cuando vieron todo esto, se fueron. Dejaron todos aquellos ratones, los tumores de oro, todo dejaron allí. Pero ahora va a decir la palabra de Dios. Y los ratones de oro fueron, en el versículo 18, fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos, pertenecientes a cinco príncipes. Así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes, hasta hoy, dice la palabra del Señor. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes. Un momento. ¿Dios puede matar? Puede. Ahora, vamos a ver una cosa. Estos hombres se regocijaron, se alegraron con la presencia del Señor allí en Bet-Semes. Ellos estaban alegres, estaban felices. Ofrecieron holocaustos, llevaron ofrendas. Estaban felices con el Señor. Pero ahora leemos, por ejemplo, que la palabra de Dios dice: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes. Dios está matando a aquellos que lo estaban adorando. Dios está matando a aquellos que le ofrecieron sacrificio. Dios está matando a aquellos que le ofrecieron holocausto. ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue la gravedad? ¿Cuál fue el pecado? Continuamos leyendo. Porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Habían mirado dentro del arca de Jehová. Si miraron adentro del arca, es porque ellos abrieron el arca. Ellos no tenían esa autoridad. Ellos no tenían ese privilegio, podríamos llamarlo. Ellos no tenían esa autoridad para hacer esto. Dios delega autoridad. Dios ahora va a hacer con que mueran allí en aquella ciudad. Vea bien lo que dice la palabra de Dios. Y Jehová hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Adoraron al Señor, pero se pasaron de la línea. Adoraron al Señor, pero se pasaron de la línea. ¿Cómo que se pasaron de la línea? No era para abrir el arca, no era para mirar adentro del arca. Hoy, muchos creen que están adorando al Señor, pero en realidad Dios nos está agradando de su oración. En estos días que pasaron, sucedió algo interesante y que tengo que compartir con ustedes. Es algo para llamar nuestra atención.
Porque en los días en los cuales estamos viviendo, hay muchos creyentes muertos espiritualmente, porque no están haciendo lo correcto ante los ojos del Señor. Y le ofrecen adoración, adoran al Señor, pero están muertos. Mire lo que sucedió. Resulta que la semana pasada fue una semana donde en todo Río Grande del Sur se conmemora la Guerra Farroupilha, donde durante toda la semana los diferentes centros tradicionalistas, que son llamados CTG, aquí en Río Grande, hicieron sus actividades, como almuerzos, danzas, bailes. Pero todos estos lugares donde se hizo estas actividades, existe un reglamento, un estatuto. Nadie puede entrar a no ser vestido tradicionalmente. Y resulta que una pareja entró en uno de estos centros tradicionalistas vestida incorrectamente. ¿Qué sucede? Les pidieron que tenían que retirarse, que no podían estar allí. Ahora, la pareja a la cual le dijeron que tenían que retirarse, ellos hicieron algunos cuestionamientos en las redes sociales. Y allí, por hacerlo en las redes sociales, quedé sabiendo de algo. Que dentro de un centro, preste bien atención a lo que le voy a decir y a dónde quiero llegar. En un centro tradicionalista, donde el culto es a la cultura gauchesca riograndense, donde allí no se va a hablar de Dios, donde allí no se va a adorar a Dios, donde allí se va a dar rienda suelta a la carne, a la bebida, al pecado. Por más que se diga que son familiares, que van las familias y todo esto. Esta pareja publicó lo siguiente, que en un centro tradicionalista tampoco pueden estar con las luces apagadas y solamente con la luz del palco. No sé si usted ya se dio cuenta dónde quiero llegar. Siglo XXI, 24 de septiembre del año 2025. ¿Cuántos lugares donde se dice adorar a Dios apagan las luces y quedan solamente con la luz del púlpito, vamos a decir, para no llamarlo palco, para no ser muy grosero? En un centro de tradicionalismo está prohibido porque, según ellos, esto se hace en los clubes nocturnos, boate, centro de lujuria, de pecado. Es donde se está solamente con la luz del palco. Entonces yo me pregunto, ¿por qué hoy en día, y esto es algo que está por todo el mundo globalizado, la Iglesia de Cristo, cuando digo la Iglesia de Cristo, está haciendo lo mismo? Están apagando las luces, están dejando solamente la luz del palco y muchas veces hasta humo hay allí en aquella plataforma. ¿Son artistas o son adoradores? ¿Es el lugar de adoración a Dios o es un centro nocturno? Buenas noches, William. Que Dios te bendiga poderosamente
en esta noche a ti, a tu familia, en la ciudad de Tacuarembó, República Oriental del Uruguay. Es una pregunta que me hago. Imagínense si los del mundo son más cuidadosos en sus tradiciones, en sus costumbres, que la iglesia en vivir en santidad y agradar a Dios. ¿Recuerdan la parábola, que ahora no recuerdo dónde está, pero debe estar allá por Lucas 15, ahí hay muchas parábolas? La parábola aquella del invitado a las bodas, y que cuando entra el Señor de las bodas, encuentra a alguien que había entrado sin la ropa adecuada para aquella ocasión y es lanzado afuera a las llamas, al lago que arde con fuego y azufre, porque no estaba con las ropas adecuadas. ¿Qué ropa necesitamos nosotros? Ropas de santidad, ropas blancas. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros somos santos. Si vamos a leer cada epístola a los santos que están en Corintia, a los santos que están en Roma, a los santos que están en la dispersión, en fin, vamos a encontrar esas expresiones. Pecamos, pecamos. Porque la misma palabra dice que si alguno de nosotros dice que no tenemos pecado, estamos haciendo a Dios mentiroso y nosotros también somos mentirosos. Pero tenemos un abogado que nos defiende y que intercede por nosotros delante del Padre. Iglesia del siglo XXI. ¿Qué nos está pasando? Todo lo que necesitamos para ganar una ciudad, para cambiar una ciudad, una nación, es esto. La palabra del Señor es absolutamente todo lo que necesitamos, está aquí. No necesitamos ir a traer algo del mundo para nuestro medio. Al contrario, somos nosotros que debemos de influenciar al mundo y no el mundo influenciarnos a nosotros. Me pregunto, ¿cuál es la razón de apagar las luces cuando estamos en la casa del Señor? Padre mío y Señor mío, en esta noche, Señor, quiero adorarte, quiero glorificarte, quiero enaltecer tu nombre, Padre. Señor, bendecirte, Señor, porque tú eres grande y porque tú eres misericordioso. Señor, quiero orar por cada uno de nuestros hermanos que se estuvieron aquí conectados con nosotros, están conectados con nosotros aquí en esta noche. Que tú los guardes, que tú los bendigas, que tú suplas en cada una de sus necesidades, Padre. Que tú cures toda suerte de enfermedades, de dolencias que puedan estar sobre la vida de cada uno de ellos, Señor. Dios mío, que podamos dormir en paz. Como dice el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, nos haces vivir confiado en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. En el día de mañana, cuando sean 7 de la mañana, estaremos nuevamente aquí con la Biblia, el mate y el amanecer. Y al anochecer, 20 y 30 horas, estaremos nuevamente aquí con la nueva transmisión en vivo. Que Dios les bendiga, que Dios los guarde, que la gracia, que la presencia de nuestro Señor Dios Todopoderoso sea sobre sus vidas desde ahora y para siempre. Amén.